¿Alguna vez te has preguntado por qué hay hombres que, sin decir una sola palabra, hacen que una mujer no pueda sacárselos de la cabeza? No son guapos, no tienen millones, no son influencers. Pero hay algo que hacen, o mejor dicho, algo que proyectan, que se mete en la mente de una mujer como una canción pegajosa que no puede dejar de sonar. Y lo más curioso de todo es que no se trata de lo que dicen. Se trata de lo que transmiten en silencio. Hoy vamos a entrar en uno de los secretos más poderosos y subestimados del juego interno masculino. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en seducción para usarlo. Solo necesitas entenderlo, practicarlo, y empezarás a notar cómo ellas comienzan a mirarte diferente, más lento, más profundo, con más deseo. Pero antes de revelarte exactamente qué es este truco psicológico, quiero que entiendas esto, porque si no lo entiendes, puedes intentar aplicar el truco 1000 veces y seguirás generando indiferencia. Escucha esto. Las mujeres no se enamoran de lo que ven, se enamoran de lo que sienten cuando te miran. Y ese sentimiento, esa conexión visceral que muchas veces no pueden explicar, nace en los primeros segundos, incluso antes de que abras la boca. Cuando Neil Strauss escribió El Método, documentó cómo ciertos hombres, incluso los que eran considerados perdedores antes de entrar al juego, desarrollaban un aura magnética, una especie de presencia silenciosa que hacía que las mujeres se sintieran intrigadas, atraídas e incluso vulnerables ante ellos. ¿Sabes cuál fue uno de los patrones más repetidos? La capacidad de dominar el lenguaje no verbal. Pero ojo, no estoy hablando de sonreír o de mantener la espalda recta. Estoy hablando de algo mucho más profundo, más animal, más primitivo. El contacto visual sostenido sin necesidad de demostrar nada. El control absoluto del ritmo y del espacio. El lenguaje corporal relajado, pero masculino, que emite una sola señal. Yo sé quién soy. No necesito tu validación. Pero si tú entras en mi mundo, puede que no quieras salir. Esto no es un acto, no es un papel, es una energía, una vibra que se entrena, que se domina. Y es ahí donde aparece el truco psicológico que te voy a enseñar hoy. Imagina esto. Estás en un bar, o en una librería, o incluso en el metro. Ella te mira. Tú la miras. Pero tú no haces lo que hacen el 90% de los hombres. Tú no desvías la mirada, tampoco sonríes nervioso, ni haces un gesto automático para romper el hielo. Tú simplemente mantienes la mirada, firme, tranquila, casi como si estuvieras contemplando una obra de arte. Y aquí es donde ocurre la magia. Ella empieza a preguntarse cosas. ¿Por qué me mira así? ¿Qué está pensando? ¿Por qué no sonríe como los demás? ¿Por qué siento esto en el estómago? Y sin que te des cuenta, su mente comienza a construir historias a tu alrededor. Esto tiene un nombre. Se llama inducción emocional silenciosa, y es tan poderosa que incluso psicólogos como Paul Ekman, experto mundial en microexpresiones, han demostrado cómo una expresión neutra, bien controlada, puede generar más tensión sexual que una sonrisa seductora. Pero aquí viene lo más loco. El truco no es solo mirar. El truco es lo que ocurre dentro de ti mientras la estás mirando. ¿Estás pensando, ojalá le guste? ¿Estás dudando de si eres suficiente? ¿Estás intentando recordar qué técnica aplicar? Entonces fallaste, porque el verdadero truco psicológico no es la mirada en sí. Es el estado interno desde donde nace esa mirada. Cuando un hombre mira con certeza interna, con autoaceptación, con un ligero toque de desafío, no necesita decir una palabra. Ella lo siente, lo percibe, lo interpreta como algo raro, como algo que no se encuentra todos los días. Y eso la atrapa. Ahora, detente un momento. Piensa en la última vez que una mujer no te prestó atención o te vio como un tipo agradable, pero sin chispa. ¿Recuerdas cómo te sentías por dentro? Tal vez había ansiedad, tal vez necesidad, tal vez estabas demasiado enfocado en cómo hacerla reír, cómo decir algo interesante. Y ella, sin entender por qué, perdió el interés. ¿Por qué? Porque las palabras sin energía emocional auténtica se sienten vacías.
Pero un silencio cargado de intención masculina, eso sí deja huella. Ahora te quiero llevar más profundo. Porque este truco psicológico no se trata solo de atraer, se trata de instalarse en su inconsciente. Y para lograr eso, necesitas dominar lo que David Deida, autor de El Camino del Hombre Superior, llama la presencia imperturbable. Es esa cualidad que tiene un hombre cuando, sin moverse, puede hacer que una mujer se sienta más desnuda emocionalmente que si estuviera completamente sin ropa. Es incómodo para algunas, aterrador para otras y adictivo para muchas. Porque en ese silencio, en esa mirada firme, ella se ve reflejada, se ve vista, se ve penetrada emocionalmente. Y aunque no se lo diga a nadie, lo recuerda durante días. Pero aquí viene la parte más interesante. La mayoría de los hombres que escuchan esto intentan imitarlo. Fingen la mirada, fingen la calma, fingen la presencia y fracasan. ¿Por qué? Porque la mujer siente cuando un hombre finge. Ella no escucha tus palabras, escucha tu energía. Y si tu energía es de carencia, de necesidad, de ansiedad, no importa lo bien que actúes, tu silencio será incómodo, no magnético. Entonces, ¿cómo lo entrenas? ¿Cómo consigues que tu silencio hable más que 1000 frases? En la siguiente parte te voy a enseñar, paso a paso, cómo desarrollar este estado interno. Vamos a hackear tu lenguaje no verbal. Vamos a instalar esa mirada que ella no podrá olvidar. Pero antes de continuar, quiero que hagas una pausa y te preguntes, ¿estoy dispuesto a convertirme en ese hombre que no necesita hablar para seducir? Porque si la respuesta es sí, lo que viene a continuación va a cambiar tu juego para siempre. Muy bien, ya no estás escuchando esto como un espectador más. Estás dentro. Y si estás dentro, necesitas entender algo que la mayoría de hombres nunca descubre. Tu lenguaje no verbal no comienza en tu cuerpo, comienza en tu respiración. Sí, suena simple, pero es uno de los secretos más ignorados por los hombres promedio. Observa a un hombre inseguro. Su respiración es superficial, agitada, rápida. Observa a un hombre que domina la situación. Su respiración es profunda, lenta, casi imperceptible. ¿Y sabes qué? Las mujeres captan esto sin darse cuenta. Es parte de su radar biológico. Una respiración controlada transmite dominancia emocional y autocontrol. Y eso, sin necesidad de palabras, las hace sentir seguras y atraídas. Así que si quieres comenzar a dominar este truco psicológico desde adentro, empieza con esto. Ejercicio 1. Cuando estés solo, párate frente a un espejo. No para mirar tu cara, sino para observar tu energía. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Sostén la respiración por 2. Exhala durante 6. Hazlo durante 3 minutos. Luego, mírate a los ojos, sin juzgarte. Solo observa. Haz esto cada día. Porque este pequeño ritual va a empezar a calmar esa vocecita en tu mente que siempre necesita hacer algo para gustar. Y cuando la mente se calla, el cuerpo empieza a hablar el lenguaje de la presencia. Ahora escucha bien. Hay otro nivel en este truco que pocos dominan. Y no se trata de lo que proyectas al mirar a una mujer, sino de lo que sientes cuando ella te mira. Cuando una mujer te observa, ¿te sientes evaluado o te sientes el premio? La mayoría de hombres sienten que están siendo puestos a prueba. ¿Le gustaré? ¿Dije algo tonto? ¿Estoy quedando como un idiota? Pero el hombre que despierta deseo sin hablar, disfruta ser observado, no desde el ego, desde la certeza. Es como si dijera con la mirada, sí, mírame, pero recuerda que yo también estoy eligiendo. Y ahí, en ese pequeño cambio, ocurre la alquimia, porque la mujer ya no te ve como un candidato, te ve como un misterio, un desafío, un hombre que no está buscando validación, sino que vive en su propio centro. Esto, en seducción avanzada, se conoce como valor percibido sin demostración, y es uno de los principios fundamentales del método Mystery, complementario al enfoque de Neil Strauss. No se trata de demostrar valor, se trata de proyectarlo sin necesidad de probar nada. Y eso nos lleva a otro punto esencial, el microgesto de poder. Esos pequeños movimientos que dicen más que una conversación entera. Por ejemplo,
tocar ligeramente el borde de tu vaso mientras mantienes la mirada, ajustar el cuello de tu camisa con calma, como si no hubiera prisa, pasarte la mano por la mandíbula lentamente mientras escuchas. Son movimientos que comunican cuidado, enfoque, seguridad. Y si los haces desde un estado interno tranquilo y no por nerviosismo, te conviertes en un espectáculo silencioso. Ella no sabe por qué, pero no puede dejar de mirarte. Y ese es exactamente el punto. Cuando una mujer no puede explicar por qué le atraes, es cuando más fuerte se vuelve el deseo. Ahora déjame llevarte aún más profundo. Muchos hombres se obsesionan con parecer interesantes, con tener una buena historia, con parecer intelectuales o intensos. Pero el truco psicológico que hace que una mujer se enamore sin que digas una palabra no es parecer interesante. Es convertirte en alguien interesado en la experiencia de ella, sin mostrar necesidad. ¿Lo captas? Cuando tú estás completamente presente, sin hablar, pero observando su lenguaje corporal, sus gestos, la forma en que mueve el cabello o toca su cuello, cuando tú simplemente estás ahí, sintiéndola, pero sin invadir, ella empieza a sentir que estás viéndola más allá de su cuerpo, y eso activa algo que muy pocos hombres logran activar, su vulnerabilidad emocional. Y cuando una mujer siente que puede ser vulnerable contigo, sin que la juzgues, sin que la presiones, sin que intentes impresionarla, empieza a enamorarse, no de ti como persona, sino de cómo se siente en tu presencia. Y todo eso, sin decir ni una sola palabra. Pero cuidado, esto no es una técnica para conseguir algo. Esto es una forma de estar, un entrenamiento interno. Porque si lo haces solo para provocar una reacción, vas a perder poder. Vas a volver al estado de hacer cosas para gustar. Y todo lo que construiste se va a caer. Entonces la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a convertirte en ese hombre? El hombre que no habla mucho, pero cuando entra a una habitación, se siente. El hombre que no seduce con frases, sino con presencia. El hombre que no corre detrás, pero cuando mira, deja una huella. Vamos a seguir, porque en la próxima parte te voy a mostrar cómo usar este poder silencioso en interacciones reales. Cómo caminar, cómo moverte, qué tipo de gestos usar en distintos entornos, y cómo leer su lenguaje no verbal para saber si estás generando deseo profundo o solo simpatía superficial. Y sí, te voy a enseñar cómo pasar de la mirada al contacto físico sin decir una palabra y sin que ella se resista. Pero eso viene después. Ahora, respira, siéntate derecho y grábate esto. La seducción comienza cuando dejas de intentar controlar la reacción y empiezas a disfrutar el impacto de tu presencia. Ahora que ya sabes cómo generar ese campo magnético interno, ese silencio cargado de intención que la hace sentir observada y deseada, llega el momento de afilar la otra mitad de este truco. Leer su lenguaje sin que ella diga una sola palabra. Muchos hombres aprenden a proyectar energía, pero no saben escuchar con los ojos. Y eso es lo que los diferencia del verdadero seductor, porque el seductor real no actúa. Responde, pero no responde a lo que ella dice. Responde a lo que su cuerpo está gritando en silencio. Y si tú quieres que ese truco psicológico funcione de forma impecable, necesitas desarrollar este superpoder: lectura de señales no verbales femeninas en tiempo real. Y no me refiero a gestos obvios como tocarse el cabello o reírse de tus chistes. Estoy hablando de microindicadores que solo los hombres que están atentos pueden percibir. Cuando su respiración cambia levemente cuando tú entras en su espacio. Cuando inclina su torso ligeramente hacia ti sin darse cuenta. Cuando parpadea más lento cuando te mantienes en silencio. Cuando su voz baja el tono cuando le hablas sin elevar la tuya. O incluso cuando no dice nada, pero no se va. Ese es uno de los signos más potentes, la permanencia silenciosa. Si estás frente a una mujer, en una conversación o incluso en un entorno social, y ella no se aleja, aunque tú no estés hablando mucho, es porque algo dentro de ella no quiere romper ese campo emocional que estás generando. Y ahí es donde entras tú con el siguiente nivel del truco psicológico, la calibración energética. ¿Qué significa eso? Significa que no se trata de mantener el mismo nivel de intensidad todo el tiempo. Eso no crea atracción.
eso abruma. Se trata de saber cuándo subir la tensión y cuándo bajarla, cuándo mantener la mirada y cuándo apartarla con sutileza, cuándo acercarte un poco más y cuándo alejarte para dejarla con ganas. La seducción silenciosa no es una línea recta, es un baile invisible, y el hombre que domina este truco no camina por la vida tratando de conquistar. Camina como si ya supiera que es deseado, y solo está eligiendo con quién compartir esa experiencia. Pero volvamos a lo práctico. Cuando estés en una situación con una mujer, haz este pequeño experimento. Mueve un poco tu energía hacia ella, sin tocarla, sin hablar, solo con tu presencia. Y observa. No pienses, no analices, solo siente. Si ella cruza los brazos, tensa la mandíbula o desvía la mirada, no estás generando el estado adecuado. Tu energía está invadiendo, no seduciendo. Pero si ella mantiene el contacto visual, si su postura se abre ligeramente, si sonríe sin motivo, ahí lo tienes. Está entrando en tu marco emocional, y aquí es donde muchos fallan, porque quieren ir directo al contacto físico. Se adelantan, se apresuran, rompen la tensión antes de tiempo. Recuerda esto, la tensión sexual no se crea, se permite. Y si tú mantienes esa tensión justo por debajo del punto de quiebre, si no la empujas, si solo la mantienes bailando entre el deseo y el misterio, ella empezará a asociar esa sensación intensa contigo, incluso cuando no estés presente. Y ese es el verdadero secreto del truco psicológico, crear una experiencia emocional tan profunda que tú te vuelves su recuerdo favorito. Ahora escucha esto con atención, porque aquí entramos en territorio avanzado. Existe un fenómeno llamado anclaje emocional inconsciente. Es cuando un estímulo específico, como una mirada, un gesto, una postura, se vincula en el cerebro de la otra persona con una emoción fuerte. Si tú logras que ella se sienta viva, deseada, femenina y segura, sin necesidad de palabras, ese estado emocional se va a anclar a tu presencia. Y cada vez que ella piense en ti, o te vea, o incluso escuche tu nombre, va a sentir eso otra vez. Y créeme, no hay palabra que compita con eso. Por eso, cuando sepas que estás generando esa respuesta emocional, ahí es donde puedes dar el siguiente paso. Iniciar contacto físico mínimo, calibrado y cargado de significado. No un toque accidental, no una mano perdida. Estoy hablando de un toque intencional, pero suave. Por ejemplo, la yema de tus dedos rozando brevemente su antebrazo al pasar. Un toque en su espalda baja al guiarla por un lugar lleno de gente. O simplemente dejar tu mano cerca de la suya, sin tocar, pero dejando que el campo magnético hable por ustedes. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que ella no pueda explicar por qué eso la excitó, por qué ese pequeño gesto le aceleró el pulso. Es porque la intensidad no está en el acto, está en la energía que lo sostiene. Y esa energía se cultiva en la calma, en la observación, en el autocontrol. No se trata de hacer más, se trata de ser más presente. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Recuerdas alguna vez en tu vida donde estuviste con una mujer que no entendías por qué te atraía tanto? No era la más guapa, no era la más simpática, pero había algo en su mirada, en su forma de estar, que te atrapaba. Eso que sentiste es lo que ellas sienten cuando tú dominas este truco. Una especie de hechizo suave, un imán emocional. Y lo mejor de todo, no se necesita hablar para generar ese magnetismo. Solo se necesita estar conectado a tu centro, a tu eje masculino, a tu energía más pura y sin filtro. Vamos a seguir en la próxima parte, donde te voy a enseñar cómo sostener esta energía incluso cuando ya estás dentro de una conversación, y cómo no arruinar todo lo que has construido con el peor enemigo de la atracción, la necesidad disfrazada de simpatía. Y ahora que has llegado hasta aquí, hay algo que debes saber. Este truco psicológico del que te hablé no se trata de magia, no se trata de convertirte en alguien que no eres. No es un juego superficial para impresionar mujeres. Se trata de reconectar con ese poder silencioso que siempre estuvo dentro de ti, pero que fue enterrado por años de condicionamiento, ansiedad, necesidad de aprobación y miedo al rechazo. El silencio que enamora no es un silencio vacío,
Es un silencio lleno de presencia, un silencio que dice, no necesito llenar espacios con palabras, porque mi sola presencia ya dice suficiente. Cuando tú logras mirar a una mujer sin pedir nada, sin esperar nada y sin temerle a su reacción, algo en su interior se activa, y aunque jamás lo diga en voz alta, ella lo siente, lo recuerda, y muchas veces lo busca de nuevo. Porque el deseo más profundo de una mujer no es ser entretenida, es sentirse vista, deseada y segura en la energía de un hombre completo. Ese eres tú. No el que actúa, no el que finge, sino el que camina con propósito, se expresa con calma y seduce con su esencia. Y si algo de lo que escuchaste en este video resonó contigo, si sentiste que esta verdad va más allá de frases vacías y técnicas enlatadas, entonces, este canal es tu lugar. Aquí no hablamos desde la teoría. Aquí hablamos desde la experiencia, la psicología profunda y la transformación real. Así que quiero pedirte algo muy simple, pero poderoso. Comparte este video con otro hombre que necesite escuchar esto. Haz que esta información llegue a más personas. A más hombres que, como tú, están cansados de fingir y quieren empezar a seducir con autenticidad. Déjame un comentario abajo y cuéntame. ¿Has sentido alguna vez esa conexión sin palabras con una mujer? ¿Has experimentado ese momento en el que la tensión se podía cortar con un suspiro? Leo cada comentario y me interesa saber en qué punto estás, porque lo que viene en los próximos videos va a llevar todo esto al siguiente nivel. Si no te has suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones, porque lo que estás aprendiendo aquí no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Nos vemos en el siguiente video, donde no solo vas a aprender a atraer mujeres, vas a aprender a convertirte en ese hombre que no necesita palabras para ser inolvidable. Nos vemos pronto.